Buenas tardes. Estamos transmitiendo desde el Centro para el Desarrollo de la Inteligencia Espiritual. Para los que no nos conocen, somos un grupo de personas que estamos trabajando por el despertar de la conciencia de los seres humanos. Formamos un grupo que busca desarrollar la inteligencia espiritual en todos los seres humanos, porque va a ser la única condición que nos va a ayudar a evolucionar como especie y que cada vez tengamos una mejor vida. Para los que nos conocen, tenemos rato trabajando con ciclos de charlas a través de Facebook, pero vamos a iniciar un proceso diferente porque hemos visto que tiene un poco de mala calidad cuando grabamos vía Facebook, y vamos a iniciar un proceso de formación como un servicio a la humanidad, como un servicio para todos aquellos que tengan el deseo de ser mejores personas, de vivir una vida más plena, de vivir una vida mejor. Hay un camino, hay un proceso y en realidad no es tan complicado. Y es justamente lo que nosotros desde este Centro para el Desarrollo de la Inteligencia Espiritual queremos compartir con ustedes. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Muchos de nosotros conocemos de la inteligencia intelectual, o en los últimos tiempos hemos escuchado hablar de la inteligencia emocional, pero la inteligencia espiritual es un concepto muy nuevo, es un concepto que se está trabajando en la última década, en las últimas 2 décadas, que pudiéramos decir de una manera más profunda, más sistemática. ¿Cuál es la diferencia con las otras 2 inteligencias? Bueno, que la inteligencia intelectual es aquella que le da al ser humano la capacidad para utilizar su intelecto a un nivel alto. Y podemos tener personas que son inteligentes intelectualmente muy alto, con una inteligencia muy alta, pero que son infelices, que no son capaces de vivir una vida plena. Y que bueno, después de los conceptos que ha manejado Daniel Goleman, nos ha dicho que es mucho más sencillo que una persona pueda ser feliz si es inteligente emocional que si es inteligente intelectual. ¿Y qué es la inteligencia espiritual? Pues justamente es un nivel de evolución más alto, en donde una persona que es inteligente espiritualmente tendrá una capacidad o una conciencia desarrollada que le va a permitir ser feliz a pesar de sus circunstancias, a pesar de lo que existe alrededor. ¿Por qué? Porque va a ser una persona que es capaz de controlar su pensamiento, sus emociones, y va a ser una persona que va a entender quién es y por qué está aquí, cuál es el propósito de su vida aquí. Y eso es justamente lo que nosotros buscamos, lo que nosotros trabajamos con cada una de las charlas que nosotros trabajamos aquí. ¿En qué va a consistir este proceso que queremos compartir con ustedes? Pues justamente va a ser una serie de videos que vamos a estar compartiendo semanalmente, en donde vamos a compartir todo este tipo de conceptos, herramientas que les permitan a ustedes desarrollar su inteligencia espiritual, porque justamente la única forma que nosotros tenemos para evolucionar nuestra conciencia es reconociendo o reconocer cuál es nuestra verdadera esencia, y nuestra verdadera esencia es que somos seres espirituales, que utilizamos un cuerpo, utilizamos una mente, utilizamos un campo energético, utilizamos emociones para movernos en este mundo material, pero nuestra verdadera esencia es que somos espirituales. Y eso es justamente lo que nosotros vamos a trabajar, cómo podemos entender todo este proceso. Se ha considerado que este camino es complicado, es difícil, y que solamente aquellos que son extremadamente espirituales pueden llegar a vivir un despertar de su conciencia, pero en realidad no es tan complicado, es mucho más sencillo de lo que se cree. ¿Cuál ha sido el problema? Que como seres humanos somos muy complejos, y entonces cuando no comprendemos esa complejidad del ser humano, nos perdemos en ese camino, nos perdemos en ese proceso y creemos que nuestros pensamientos van a regir nuestra vida, y no es así. La verdad es que hay un camino que se puede transitar de forma más sencilla, de forma más sistemática, y que en realidad no es tan complejo.
Y justamente eso es lo que nosotros vamos a ir compartiendo a lo largo de este proceso. ¿Por qué es tan complejo? ¿Por qué es tan complejo ser un humano? Y que ahí es donde reside el problema para lograr un verdadero despertar de la conciencia. A veces nos sentimos emocionados, nos sentimos felices, pero otros días nos sentimos tan decepcionados, tan frustrados, tan estresados, que no quisiéramos estar aquí. ¿Qué implica entonces como proceso de formación para comenzar a entender esta complejidad del ser humano? En primer lugar, que reconozcamos que como seres humanos tenemos un componente mental, tenemos un componente físico, tenemos un componente energético, tenemos un componente emocional, pero en realidad nuestra esencia es espiritual. Entonces, si nosotros no somos capaces de entender cómo funciona mi mente me puede traicionar, mi mente puede tomar el control y comenzar a generar pensamientos, creencias que me lleven a considerar una persona que en realidad no soy, y eso me va a generar sufrimiento. Si yo genero una creencia en donde digo que todas las mujeres deben tener un cuerpo perfecto y yo no lo tengo, eso me va a generar mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque no estoy siendo capaz de entender que es una creencia que estoy generando y que no es la realidad. O cuando nosotros hablamos de nuestras emociones pueden tomar el control, y cada uno de nosotros nos ha tocado vivir circunstancias en que las emociones dirigen nuestra vida, controlan nuestra vida y sentimos que no tenemos ningún control sobre ellas. Cuando, por supuesto, que hay una capacidad que se llama inteligencia emocional que nos permite tomar control de nuestras emociones, gestionarlas y sobre todo generar nuevas emociones o generar nuevos estados que la nueva psicología o la psicología positiva le llama un estado positivo o una emoción positiva. Y entonces aquí el gran problema que nosotros podemos encontrar en este proceso de despertar nuestra conciencia es que si nosotros consideramos esta esencia del ser humano como fragmentada, difícilmente vamos a emprender un proceso de desarrollo. ¿Por qué? Si yo no considero que mis pensamientos tienen una forma de conducirse, tienen una forma de funcionar, de generar, de estructurar, y hay una forma de entenderla, para entonces yo pueda saber por qué estoy pensando de determinada manera. O también podemos identificar que nuestras emociones, si no tomamos control sobre ellas, pueden dirigir nuestra vida. Cuando hay una manera de entender, de identificar nuestras emociones, y que a veces ni siquiera complicado es, lo único que se requiere es que nosotros estemos conscientes de esas emociones, que sepamos cómo puedo tomar conciencia de esas emociones. Y cuando yo comienzo a observar mi proceso personal de forma fragmentada, no voy a entender por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Se requiere que yo entienda, que yo comprenda cómo pienso, cómo siento a nivel corporal y cómo siento a nivel de emociones, para que entonces eso me permita saber cuál es el funcionamiento, y eso no es tan sencillo. Y en realidad eso es lo que sí requiere cierta disciplina, pero no es difícil, sino que tenemos que aprender a educar nuestra mente, a educar nuestro cuerpo, a educar nuestras emociones, para que entonces sea el ser esencial, es decir, el ser espiritual, el que tome control de tu vida, porque tu ser espiritual es el que debería de liderar todo tu proceso de vida, y generalmente es el que está fuera, porque nosotros siempre nos dejamos llevar o por mis creencias, por mis pensamientos o por mis emociones, y nunca reconocemos que ahí detrás hay un ser espiritual que, si yo trabajo para desarrollar la conciencia, pueda hacer que mi verdadero ser, mi verdadera esencia tome control de mi vida. Y ese es el proceso que nosotros vamos a ir compartiendo aquí con ustedes, que parece que es difícil, parece que es complicado, pero en realidad hay que tomarlo desde el principio. Y para eso, si ustedes quieren, aquí estaremos y estaremos compartiendo semana con semana diferentes temáticas que se relacionan con comprender. No hay ningún camino afuera.
No hay nada que tengamos que buscar afuera, todo está dentro de nosotros. Y cuando yo descubro que eso que está dentro de mí puede controlar lo que está allá afuera, entonces encuentras la paz. Entonces ya no tienes que esperar o a que mi hijo se porte bien, a que mi jefe no me diga esto, a que mi pareja no tenga que hacer determinada. ¿Por qué? Porque el control lo tengo yo. Cuando yo descubro esa parte, es el inicio de despertar mi conciencia y saber que nadie es dueño de mi paz. Yo soy dueño de mi paz, yo soy dueño de mi proceso, siempre y cuando aprenda a conocer mi pensamiento, mis emociones y entienda cuál es el funcionamiento de las mismas y entienda quién en esencia soy yo. Conforme vayamos avanzando, les vamos a ir diciendo la dinámica de todo el trabajo que se va a estar llevando a cabo, porque sé que van a surgir muchas preguntas y bueno, daremos el espacio también para las preguntas, pero aquí estaremos compartiendo este tipo de charlas que nos ayuden a tener una mejor vida. Muchas gracias.